Buenos días, hermanos. Es un gusto volver a saludarles por este medio y vamos a comenzar alabando a nuestro Señor, expresando nuestra adoración y que la honra y la gloria sea para Él solamente. Es indescriptible el momento en que estaremos delante de nuestro Señor allá en los cielos, cara a cara, sabiendo que este mundo es de aflicción, de dolor, de tristeza, pero allá toda tristeza, todo dolor desaparecerá. Es maravilloso estar con el Señor en los cielos. Este canto habla acerca de ese instante y ese
momento en que podemos disfrutar, aunque sea un momento, sería indescriptible estar con nuestro Señor cara a cara. Lo que tenga que esperar.
Vamos a terminar este tiempo de alabanza a nuestro Señor, expresando nuestro deseo, lo que hay en nuestro corazón, de alabarle con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, porque nuestra adoración es en Cristo. Vamos a escuchar la palabra de nuestro Señor.
Vamos a abrir la palabra de nuestro Dios, la palabra de nuestro Señor. Y después de haber estudiado por 2 semanas este momento de nuestro Señor, orando con sus discípulos, orando al Señor allí en el Getsemaní, preparándose para beber la copa de la ira de Dios. Ahora vemos que está junto con sus 11 discípulos nuevamente. Él está platicando con ellos, Él está animándoles, y vemos en el versículo 46 de Mateo 26, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Y esta mañana vamos a estudiar los versículos del 47 hasta el versículo 56, y quise ponerle como título la mansedumbre de Cristo. Podríamos buscar otros títulos también muy apropiados para este pasaje, pero pensando en la mansedumbre de nuestro Señor, pensando en su obediencia, pensando en su humildad, quise ponerle la mansedumbre de Cristo. Dice versículos 47 al 56: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban por Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras y los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Vamos a orar. Bendito Padre, hemos llegado a esta parte donde poco a poco se inicia el cumplimiento de la promesa de la redención del hombre. Pareciera que se ha llegado al final de la vida de nuestro Señor. Parece ser que se ha llegado o se está llegando el fin de Cristo, pero al contrario, se están cumpliendo letra por letra todas las profecías que se habían hecho de Él. Padre, guíanos con tu Santo Espíritu para este estudio. Lo necesitamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces versículo 46 dice: levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Dice versículo 47, mientras todavía hablaba,
vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12. Es interesante que los evangelistas Mateo, Marcos y Lucas identifican a Judas todavía como uno de los 12. Uno de los 12. Posiblemente porque hasta ese momento no habían entendido bien que el traidor cuando él dijo: uno de vosotros me va a entregar, aún no habían asimilado, entendido que Judas era el traidor. Entonces dice: uno de los 12. Judas aparece nuevamente en escena. Él había dejado al grupo, si recordarán, él había dejado al grupo antes que el Señor instituyera la Santa Cena, para irse a detallar el diabólico plan de entregar a Cristo. Si recordarán, cuando Jesús y sus discípulos, entre ellos Judas todavía, estaban en el aposento alto, Jesús le dijo a Judas: lo que has de hacerlo, hazlo pronto, hazlo ya. Judas se fue, Judas se salió y no vuelve a aparecer hasta este momento. Una pregunta que podríamos hacernos es: ¿qué fue lo que llevó a Judas a tomar esta decisión? ¿Qué fue lo que llevó a Judas a traicionar a su Señor? ¿Qué fue lo que llevó a Judas a hacer este satánico, diabólico acto? Como ya se ha mencionado anteriormente en estudios anteriores acerca de Mateo, de este Evangelio de Mateo, Judas tenía una ambición. Judas tenía un amor hacia el dinero, hacia el poder, hacia la preeminencia. Judas fue muy astuto para lograr entrar en ese grupo de los 12. No creo que Judas se haya convertido en lo que se convirtió estando allá adentro. Él ya era así. Judas no hablaba mucho, no expresaba lo que pensaba, no era muy impulsivo como Pedro, él era calculador, no era como Jacobo o Juan, que se peleaban y era evidente que querían tener lugar en el reino y se peleaban entre sí. No, Judas no era así. Él era muy sereno. Pudo ganarse la confianza de todos los demás a tal grado que le permitieron que él fuera el tesorero del grupo. Si Judas se hubiera mostrado tal cual como los demás discípulos se habían mostrado, jamás, en ningún momento le hubieran permitido ser el tesorero. Pero Judas había actuado de tal forma, se había comportado de tal forma, hablaba de tal forma, que había convencido a todos, menos a Jesús, a todos, que él era el más apropiado de llevar el dinero del grupo. El carácter que mostraba Judas era tal que a todos les parecía un hombre íntegro, honrado, recto, que ninguno se imaginaba lo que maquinaba en su corazón. Todos los demás eran transparentes, se mostraban tal cual: Pedro impulsivo, Juan y Jacobo arrebatados, Tomás incrédulo, pero Judas, nadie sabía mucho de él.
demás discípulos eran de Galilea, menos Judas. Él no era transparente como los demás, no mostraba sus errores, sus debilidades, y logró ganarse al grupo de tal forma que jamás imaginaron que cuando el Señor casi le señaló que Él era quien le iba a traicionar, no pensaron que fuera a ser Él. Y hermanos, ese es el carácter de Judas. Y ese es el carácter de personas que no son transparentes, que fingen ser lo que no son. Todos los demás hombres se conocían tal cual eran, menos Judas. Esas son las características de los hombres no transparentes como Judas. Parece que son perfectos, tan rectos, pero al final son capaces de hacer cosas terribles. Así fue Judas. Pero su ambición oculta no pudo guardarse más. Y mientras más avanzaba el tiempo, su maldad fue exhibiéndose hasta ser completamente visible. Si ustedes recordarán, la primera vez que se le ve hablando es cuando se queja por desperdiciar en Cristo tan costoso perfume. ¿Por qué lo desperdician en Él? No lo dijo así, pero ese fue el sentido. ¿Por qué lo desperdician en Él? Mejor lo hubiéramos vendido en 300 denarios y no desperdiciarlo en Él. Sus sueños de ser alguien grande y la ambición de poder se habían desvanecido al comprender que Cristo no tenía ninguna intención de hacer guerra contra Roma y levantarse como rey. Lo que sus oídos querían escuchar era la voz de un rey que conquista y gobierna con mano fuerte. Pero lo único que escuchó una y otra vez de los labios de Cristo es que Él iba a sufrir, que iba a ser maltratado y que iba a morir. Eso a Judas lo desilusionó, eso le molestó, eso lo llevó a entregarlo por unas cuantas monedas de plata. Pero ahora le vemos allí, en el Getsemaní. Ahora le vemos ahí nuevamente y no está solo. Él ha platicado con los principales líderes religiosos y los lleva a donde está Jesús. Muy posiblemente cuando Jesús le dijo: lo que has de hacer, hazlo pronto, hazlo ya, Judas se fue a ver a estos líderes religiosos. Entonces vemos a Judas, dice versículo 47, a Judas y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. ¿Cómo sabía Judas dónde podía encontrar a Cristo? Bueno, Judas conocía muy bien a su Señor. Posiblemente enviaron a alguien al aposento a donde estaban para ver si seguían allí. Al ver el lugar vacío, Judas inmediatamente supo dónde encontrarle. Recordemos que este es el día de la Pascua, es la fiesta de la Pascua, y la cantidad de gente que había en Jerusalén era inmensa, era abrumadora. Todas las calles estaban completamente llenas, había muchísima gente. Aunque son 12 personas las que buscaban, Jerusalén no era un lugar muy chico, y como era fiesta había muchísima gente. Fácilmente podían perderse entre la multitud, pero Judas conocía al maestro y sabía dónde podía encontrarle, porque muchas veces había estado allí para orar y descansar. Tan seguro estaba Judas que iba a encontrar allí al Señor, que llevó con él
mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y hay cosas interesantes aquí. Primero, Mateo dice, y con él, versículo 47, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él, y con Judas. Judas llevó a esa gente, no los líderes religiosos. Marcos 14:43 dice lo mismo, y con él mucha gente. Lucas 22:47 dice que Judas iba al frente de ellos, es decir, de la multitud. Juan 18:3 también dice que Judas iba a la cabeza de un destacamento, según la Nueva Versión Internacional. Entonces Judas fue quien organizó y pidió toda esa gente. Es interesante que no fueran los principales sacerdotes, los líderes religiosos. Fue Judas quien organizó todo esto. Segundo, él quería asegurarse de que Jesús no se escapara. Tanto que dice Juan pidió una compañía, un destacamento. Una compañía o una cohorte, como le llamaban allá, estaba integrado por 600 soldados. 600 soldados romanos. Entonces Judas llevaba 600 soldados, una compañía, y él a la cabeza, él enfrente. Y como ya se mencionó hace un momento, Judas quería asegurarse de que Jesús no se escapara. Ahora, si leemos todo el versículo 3 de Juan 18, dice, Judas pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y con antorchas y con armas. Fíjense nada más lo que Judas estaba haciendo. No solamente se limitó a llevar una compañía de soldados, es decir, 600 soldados. También llevó a los alguaciles, es decir, a los guardias de los jefes de los sacerdotes y a los guardias de los fariseos. Los principales sacerdotes, los sumos sacerdotes, tenían guardias que los protegían, también se los llevó Judas. Los fariseos también tenían guardias, también se los llevó Judas. Entonces estaba la compañía, 600 soldados, estaban los guardias de los principales sacerdotes, estaban los guardias de los fariseos y también estaban los sumos sacerdotes, principales sacerdotes, y estaban los fariseos. Había mucha gente, por eso Mateo dice, y con él mucha gente. Si podemos contar, había más de 600 personas, tal vez 650 personas, para arrestar a 11 hombres. Todo estaba planeado, todo estaba organizado. El que le entregaba, Judas, les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es. Agárrenlo, prendedle. Parece ser que Marcos dice, prendedle y aseguradlo, que no se les escape. Judas quería que este arresto de Cristo tuviera éxito y no tuviera falla. El traidor había acordado con los líderes judíos que el beso sería la señal para indicar quién era Jesús. Hermanos, había muchas otras formas que Judas podía hacer para identificar al Señor.
tal vez pararse a un lado, tal vez darle la mano. Había muchas otras formas de identificar al Señor. Incluso el beso podía hacerse en los pies. Un esclavo besaba los pies a su amo. El beso podía ser al borde de su vestido. El beso podía ser en la mano. Pero Judas eligió darle el beso en la mejilla. Cuando nosotros damos un beso de amistad a alguien, ese beso significa mucho, es de amistad íntima, es de compañerismo. Como el hijo besa al papá, el hijo besa a la mamá. Un beso tierno, un beso de amistad. Judas pudo haberle besado la mano, pudo haberle besado el vestido. Eligió besarlo en la mejilla, una amistad, una señal de amistad profunda, íntima, de hermandad. Judas no pudo haber escogido una forma más hipócrita y traicionera que un beso hacia Cristo. El rencor, el odio de Judas hacia el creador del mundo era tal que organizó todo para que no existiera la más mínima posibilidad de escaparse y pudieran prenderle. El cuidadoso plan para arrestar al Señor contemplaba todo detalle. Durante la Pascua, en Jerusalén había luna llena. Ustedes saben cuando hay luna llena. Cuando éramos pequeños allá en mi pueblo, solíamos salir a cazar conejos. Pero siempre decían, ahorita hay luna llena, no se puede cazar conejos. Y yo no entendía por qué en luna llena no se puede cazar conejos. Hasta que nos explicaron, porque cuando hay luna llena, los conejos te ven. Y no funciona la cacería cuando hay luna llena. En Jerusalén, en los tiempos de Pascua, había luna llena. Las personas podían identificarse, podían verse. Pero Judas quería tener toda la seguridad de que arrestaran al hombre indicado. Judas que no quería fallar y dijo, no quiero que fallen. Y yo les voy a decir quién es ese hombre. Y la señal para indicarles que es el hombre indicado, le voy a dar un beso. Ese beso era para identificar a Cristo. Las linternas, las antorchas, para buscarle en caso de que se escapara dentro de la oscuridad del monte. Juan nos dice que el Señor ya sabía todo lo que iba a pasar. Así que cuando Judas y toda esa gente llegaron a donde él estaba, se adelantó y les dijo, de acuerdo a Juan capítulo 18, 4 y 5, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Entonces cuando llega la gente, nuestro Señor se adelanta y les pregunta, ¿a quién buscan? Y la multitud, posiblemente los principales sacerdotes, dijeron, buscamos a Jesús. Y Él les dijo, aquí estoy, yo soy. Ya se identificó el Señor. Pero Judas quería seguir con el plan. El Señor ya se había identificado. El Señor ya les había dicho, yo soy. Aquí estoy. Soy yo el que buscan. Aquí me tienen.
Pero Judas quería seguir con el plan y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? En el corazón de Judas, bueno, solo el Señor sabe todo lo que había en el corazón de Judas. Nosotros solo podemos imaginarnos muchas cosas, pero nuestro Señor, Él sabía todo. Y a pesar de ello, hermanos, a pesar de ello, no vemos un reproche por parte del Señor. No vemos enojo o desdén hacia Judas. Por otro lado, es increíble la hipocresía de Judas. Él se acerca al Señor llamándole todavía maestro, como si en verdad fuera su discípulo, maestro, sabiendo todo el malévolo plan que había orquestado. Él le da un beso como un amigo, como un íntimo, como un ósculo santo, cuando ya sus manos estaban manchados con la sangre de su Señor, del Señor. Ese beso de la traición era también un beso de despedida, no para el Señor, sino para Judas, de perderse para siempre en el tormento eterno. Judas es un ejemplo característico de un falso creyente. Judas es un ejemplo característico de un falso creyente. Puede estar en el grupo, puede vivir con el grupo, puede actuar como el grupo, puede obedecer en ciertas cosas a su Señor, puede seguir a su Señor, pero al final es un falso discípulo. Hay ambición, hay orgullo, hay hipocresía, hay mentira en su corazón. Así como resulta increíble la hipocresía de Judas, resulta también increíble la paciencia y la misericordia de nuestro Señor. Como ya se mencionó, no vemos un reproche de parte del Señor o enojo o desdén hacia Judas, sino que Él le dice amigo. No le llama por su nombre, no le dice Judas, le dice amigo. Esta expresión es completa y sincera. El Señor no está mal usando la palabra, pero ya no había marcha atrás, ya no hay marcha atrás. Judas se había condenado desde antes, pero el amor y la misericordia de Cristo era visible hasta el final. El corazón de Judas estaba lleno de odio y rencor. El corazón del Señor estaba lleno de amor y misericordia. La actitud de Judas era hipócrita y falsa. La actitud de Cristo era genuina y sincera. Judas decidió entregar al rey. Entonces dice versículo 50, le echaron mano a Jesús y le prendieron, le agarraron, lo arrestaron. Dice versículo 51, pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Este hombre, a quien Mateo no identifica, dice Juan que era Simón Pedro. Era Pedro. Y como ya sabemos de Pedro, un hombre impulsivo, un hombre a veces insensato, un hombre llevado por emociones muchas veces. Este Pedro actuó en un sentido igual que Judas. Judas no había entendido la misión del Señor y por eso llevó tanta gente por si Cristo quería escapar. Pedro no había entendido que el Señor tenía que morir y
por eso quiso defenderlo. La muerte del Señor no fue planeada por los hombres, sino que estaba en el plan soberano de Dios. Dice Lucas 22:49, y viendo los que estaban con él, o sea los 11, lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos espada? Cuando los discípulos vieron que ya habían arrestado al Señor, le dijeron: ¿vamos a defendernos? ¿Heriremos espada? ¿Tomaremos nuestras espadas, Señor? Pero sin pensarlo más, Pedro sacó su espada y atacó a uno de los siervos del sumo sacerdote llamado Malco, cortándole la oreja. Pedro no quería quedarse con la oreja de este hombre. Pedro no quería cortarle la oreja a este hombre. Pedro quería darle en la cabeza de este hombre. Pero Pedro no era soldado. Pedro era un pescador. No tenía la habilidad con espada. En su arrebato, este hombre, Pedro, tal vez pensó que su Señor se agradaría con esa reacción y la intención de defenderle. Pero no fue así. No fue así, como vemos más adelante. No se agradó con esa actitud de Pedro. Tal vez Pedro pensó que le iba a dar gusto el Señor: me están defendiendo. Oh, Pedro, siempre defendiéndome. Oh, gracias, Pedro, por hacer eso. No. El Señor, hermanos, no quiere armas carnales. El Señor quiere armas espirituales. Y vemos aquí lo absurdo, lo insensato que es tratar de defender al Señor o pelear en nombre del Señor con armas carnales. Pedro aún no había entendido las palabras del Señor, que era necesario que muriera en manos de pecadores. Jesús no tenía la necesidad de ser defendido. Él debía continuar con el plan asignado. Por eso le dijo a Pedro: vuelve tu espada a su lugar. Versículo 52. Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Eso era verdad. Eso era contundente. Esto fue escuchado por Pedro, por los otros discípulos y por toda la multitud presente. Jesús estaba voluntariamente permitiendo que fuera arrestado. Él no iba a defenderse. Él no tenía la intención de huir. No había necesidad de 650 hombres para arrestar al Señor. No había necesidad de antorchas o lámparas para buscarle en caso de que se escapara. No, el Señor se iba a entregar porque había llegado ya el tiempo. Él no iba a defenderse, Él no iba a huir, pero tampoco iba a permitir que fuera defendido de esa manera. Él les había dicho a sus discípulos cómo tenían que pelear esa guerra. Orad para que no entréis en tentación. La mejor manera de enfrentar una guerra es orando, dice el Señor. Él tenía que cumplir la voluntad del Padre. El Señor también le está enseñando algo a Pedro, que la lucha en el reino de Dios no es carnal, sino espiritual. John MacArthur comenta acerca de este versículo,
La iglesia nunca ha progresado por medio de guerra física. Y cada vez que lo ha intentado, la causa de Cristo ha resultado gravemente perjudicada. No existen las guerras santas. Toda guerra peleada en el nombre de Cristo ha sido totalmente impía, contradiciendo y socavando todo lo que su palabra enseña. El reino de Dios no progresa con armas carnales o por medio de estrategia carnal. La batalla es espiritual y no tiene sentido pelear con armas físicas. Es lo que el Señor le está diciendo a Pedro. Es lo que el Señor les está enseñando a sus discípulos. La lucha para extender mi reino, la lucha para defender mi reino no es física, no es con armas carnales, sino es espiritual, con armas espirituales. Es interesante, hermanos, que en la actualidad, cuando se toca tal vez la libertad de reunirnos, tal vez defender la causa de Cristo, tal vez defender el reino de Cristo, en la actualidad empiezan también algunos a hacer marchas para defender la causa de Cristo. Nuestro Señor dice: la lucha no es física, la lucha no es carnal, la lucha es espiritual. Hermanos, no debemos de andar por las calles marchando, exigiendo cosas en nombre de Cristo, porque la lucha no es carnal, la lucha es espiritual. Últimamente, con todas las redes sociales, he visto algunos que se quejan, algunos hermanos que se quejan porque les bloquearon tal red social por estar proclamando el reino de Cristo, y lo divulgan y se quejan. Pero hermanos, ¿qué esperamos? ¿Que el mundo nos aplauda por proclamar el reino de Cristo? ¿Qué esperamos? ¿Que el mundo nos aplauda por confrontar el pecado de los hombres? ¿Qué esperamos? ¿Que el mundo aplauda de decir que Dios creó al hombre y a la mujer? ¿Qué esperamos? ¿Que el mundo nos aplauda al decir que Dios instituyó el matrimonio, poniendo al hombre, poniendo a una mujer? El mundo nunca nos va a aplaudir. Al contrario, dicen las Escrituras que va a haber tribulación y persecución por causa de Cristo, por causa del reino. Entonces, lo que el Señor está diciendo aquí a Pedro y a sus discípulos: la lucha no es física, la lucha no es carnal, la lucha es espiritual. No con armas físicas, sino con armas espirituales. No solo es incorrecto tratar de defender la causa de Cristo y su reino con armas físicas, sino que también es insensato. Cristo había hecho muchos milagros mostrando su poder sobre el cuerpo de las personas, al sanar a cojos, paralíticos, ciegos, mudos, incluso levantado muertos. Cristo había mostrado su poder sobre la naturaleza, y recordarán cuando detuvo la tormenta. Cristo había mostrado su poder sobre el mundo espiritual al enfrentar a una legión de demonios. ¿Qué le hacía creer a Pedro que necesitaba de una espada? ¿Qué le
hacía creer, pensar a Pedro que el Señor necesitaba ayuda, cuando él tenía el poder sobre todas las cosas. Ahora, si el Señor tuviera la necesidad de ayuda, no acudiría a los hombres. Él acudiría al Padre, el cual enviaría a más de 12 legiones de ángeles. Si el Señor requiriera de ayuda, no pediría una compañía de ángeles. Él pediría, y el Padre le diría, no uno, sino más de 12 legiones de ángeles. Como vimos, una compañía era de 600 soldados, una legión de 6,000. Ante la petición de ayuda, el Padre enviaría más de 72,000 ángeles frente a poco más de 600 soldados. El Señor podía hacer esto. Él es el gran Rey, Él es la majestad, el Todopoderoso. Él tenía toda la libertad de hacer eso. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que era necesario que así se haga? Desde un inicio se había establecido que el dador de vida tenía que morir. Se había determinado que así fuera, que el Cristo padeciera en manos de pecadores. Hechos capítulo 2, versículo 23 nos recuerda esto y dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Todo esto que se está viviendo era por el anticipado conocimiento de Dios. En el plan soberano de Dios para la salvación del hombre, Cristo tenía que morir. Él tenía que ir a la cruz antes de ser glorificado. Él no estaba obligado a pagar los pecados de los hombres dando su vida, pero era la única forma de salvarles. Él tenía que morir para dar vida a muchos. A eso vino el mundo. Dice Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Después, dice versículos 55 y 56, en aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros, enseñando en el templo, y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Si observamos el panorama detenidamente, alguno dirá que es una situación descontrolada, que se salió de control, que es una situación trágica, que es una situación lamentable, una situación frustrante. Parece que todo se ha perdido. Parece que el reino de los cielos parece haberse caído. El Mesías parece derrotado. La vida eterna parece esfumado. Hay una multitud que quiere atacar a Cristo. Hay un traidor que le da un beso hipócrita. Hay unos discípulos que no saben qué hacer. Pero vemos a Jesús allí de pie con gran templanza. Podemos ver en todo esto como si todo estuviera fuera de control. Lo que para muchos parecía un desorden, la verdad que todo estaba bajo control de Dios. El hecho de que el ojo humano vea una tragedia no significa que la soberanía de Dios no esté actuando.
el Señor les reclama preguntando, ¿por qué vienen de esta manera? ¿Por qué vienen así a esta hora de noche? ¿Por qué tanta gente? ¿Por qué más de 600 soldados? Una razón por la cual había 600 soldados es que si se enteraba la gente, obviamente la gente iba a defender. Jesús tenía muchos simpatizantes todavía en ese momento y había una multitud, como habíamos dicho. Y si la gente se daba cuenta, algunos podían ir y defender al Señor. Por eso era necesario también tantos soldados. Pero Jesús les está diciendo, ¿por qué vienen así? Algunos traen palos, espadas, antorchas. ¿Por qué vienen así? ¿Cuántas veces no me vieron allí sentado en el templo enseñándoles? ¿Por qué no me agarraron en ese momento? ¿Por qué así? No había respuesta. Pero todo estaba en el plan de Dios. Aunque para la mente humana, aunque para los hombres, para nosotros, pudiera ser todo un desorden, todo un caos, toda una tragedia, Dios estaba cumpliendo su propósito. Dios tenía todo bajo control. Todo está bajo el control de nuestro Dios. Dice, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Todo lo que estaba sucediendo, el arresto, la cobardía de los discípulos, la traición de Judas, el odio de los principales sacerdotes, los líderes judíos, todo esto, todo este caos estaba predicho. Todo este caos estaba bajo la soberanía y el control de Dios. Jesús no tenía ninguna intención de defenderse, sino más bien de ceder y entregarse, porque todo lo que se hablara de él en la ley, los salmos y los profetas, tenía que cumplirse. Cuando los discípulos escucharon esto, todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Cuando los discípulos entendieron, escucharon esto, comprendieron por fin que su Señor no iba a pelear. Comprendieron por fin que su Señor no iba a defenderse. Estaba arrestado y comenzaría a cumplirse todo lo que el Señor les había dicho de sus padecimientos en manos de esos pecadores. Si en los discípulos había la esperanza de que el Señor se iba a defender y los iba a defender, ahora estaban convencidos de que no iba a ser así. Entonces, Pedro se acobardó. La valentía de Pedro, que se había visto en un momento porque se sentía fuerte al lado de Jesús, porque como dice Juan, cuando Jesús dijo yo soy, la multitud cayó, dio un paso atrás y cayó, había tomado valor. Pero cuando ahora Jesús está diciendo todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas, cuando entendieron que no se iba a defender, Pedro se acobardó. Los demás se acobardaron, huyeron. Dice versículo 56 al final, entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Y dejaron solo y abandonaron a su Señor. Hermanos,
Y a partir de este momento empieza nuestro Señor a estar solo y a enfrentar esa gente malvada, esa gente perversa, ya sin sus discípulos, solo para beber lo que vimos del versículo 36 al 46, esta copa. Quiero terminar con un pensamiento acerca de esto último que hemos visto. Pareciera que todo está fuera de control. Pareciera que nuestro Señor está derrotado. Pero nuestro Señor todo lo tenía bajo control. Incluso el arresto estaba bajo control. Incluso si los discípulos hubieran permanecido allí, ellos hubieran estado bien. Pero les ganó el miedo, les ganó la impaciencia y huyeron. Al igual que cuando estaban allí en la barca y comenzó una tormenta, tuvieron miedo, se desesperaron y gritaron buscando al Señor. De la misma manera, en esta tormenta, se desesperaron y huyeron. Hermanos, si somos hijos de Dios, si somos creyentes, si hemos sido convertidos, si hemos sido adoptados por Dios, cualquier situación, por más difícil que sea, Dios lo tiene bajo control. Dios lo tiene bajo control. Por más oscuro que se vea, Dios está ahí presente y lo tiene bajo control. ¿Qué tenemos que hacer? Seamos pacientes y tengamos fe en que Dios nos dará siempre la salida. Oremos. Bendito Padre, queremos darte gracias por tu palabra y por tu misericordia. Gracias, Padre, por el sacrificio de tu Hijo. Gracias porque es a través de su sacrificio que nosotros podemos ser salvos. Gracias porque es por medio de su sacrificio en que nosotros podemos ser perdonados, justificados y recibiendo grandes bendiciones. Padre, sigue guardando a cada familia, cada hogar, cada una de tus iglesias. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.